Consejo del Pueblo llama para enfrentar el peligro del terrorismo sionista de Daesh antes que hunda la región en una catastrófica anarquía. Damasco manifiesta su apoyo a Gaza denunciando el genocidio que ha dejado hasta el momento 167 mártires. Los equipos de reparación inician la rehabilitación de la red eléctrica en la ciudad industrial en Alepo. Buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. La cifra de las víctimas del séptimo día de la agresión israelí contra la Franja de Gaza ha aumentado a 14 mártires, en su mayoría niños, y 25 heridos. Las fuerzas de la ocupación continuaron sus incursiones aéreas salvajes contra las ciudades de la Franja a lo largo de las horas de la jornada, destruyendo viviendas, instituciones, mezquitas y la infraestructura. Así aumenta la cifra total de las víctimas de la agresión a 168 mártires y más de 1.100 heridos. A su vez, las facciones de la resistencia hicieron frente a un intento israelí de llevar a cabo una agresión naval frente a la costa de Gaza, mientras que las fuerzas de la ocupación reconocieron la herida de 4 soldados. Por último, el segundo canal televisivo israelí informó sobre el lanzamiento de 58 misiles contra colonias y posesiones bélicos del ejército de la ocupación. El Consejo del Pueblo condenó en su sesión de hoy la continua agresión israelí contra la Franja de Gaza y dirigió un llamado para enfrentar el peligro del terrorismo sionista y del Estado Islámico de Irak y el Levante antes de que la zona caiga en un caos que conllevaría a un desastre regional e internacional. El presidente del Consejo del Pueblo, Mohammed Jihad al-Laham, afirmó que Siria ha reiterado siempre que lo que está sucediendo en contra de nosotros tiene como primer objetivo servir los intereses del ente sionista y eliminar la causa palestina con el apoyo de algunos regímenes árabes, y los actuales acontecimientos son la mejor prueba para ello, ya que el ente sionista bombardea y destruye a Gaza, mientras que los grupos del Estado Islámico de Irak y el Levante queman la tierra y destruyen lo construido en Siria e Irak, pues el terrorismo es el mismo con sus diferentes caras. Por otra parte, el presidente del Consejo del Pueblo dirigió un llamado a los poderes legislativo e ejecutivo y a todas las autoridades concernientes a tomar las medidas necesarias y desempeñar todo tipo de esfuerzo con el fin de satisfacer las necesidades y servicios básicos de los ciudadanos y controlar los mercados y los precios para impedir cualquier manipulación. Igualmente, los diputados destacaron la necesidad de profundizar el concepto del uso razonable del agua y la electricidad y consolidar los valores de la solidaridad social y la cooperación civil, así como revisar el estado de servicios en diferentes partes de Damasco Campo, donde fue restaurada la seguridad, y acelerar, por último, la fundación de la institución del mártir. Centenares de sirios se congregaron este domingo frente a la misión de la ONU en Damasco para manifestar su solidaridad con el hermano pueblo palestino en la Franja de Gaza, que está sufriendo un genocidio israelí apoyado por Estados Unidos y Occidente. Los protagonistas del acto denunciaron en los términos más rotundos la continua agresión israelí contra Gaza, exigiendo a los pueblos árabes que hagan frente a esta feroz embestida que se produce en medio de un silencio internacional. Seguidamente, los participantes entregaron a la misión de la ONU un comunicado dirigido a su secretario general, en el que expresaron su furia por las salvajadas israelíes cometidas contra los niños y mujeres en Gaza. Asimismo, exigieron a las organizaciones internacionales intervenir lo antes posible para poner fin a las masacres israelíes cometidas contra el pueblo palestino. El Frente Nacional Progresista afirmó que la guerra que desata la ocupación israelí contra la Franja de Gaza es una guerra contra la resistencia, que Siria constituye su base inmune y su punta de lanza, manifestando su confianza en que la resistencia es fuerte y difícil de vencer, contando con una voluntad inquebrantable y activa y una determinación de encarar la agresión y alcanzar la victoria en la lucha por la liberación de la tierra y del hombre. El Frente, mediante un comunicado, ha invitado a la nación árabe a actuar de inmediato para crear un amplio frente de resistencia que ponga fin a esta agresión y ayude a enfrentar la guerra desatada contra Siria.
El líder de la revolución islámica en Irán, Ali Khamenei, ha dicho que el apoyo anglo-estadounidense a la brutal ofensiva lanzada contra Gaza revela la realidad de ambos países al respecto de su respaldo al ocupante terrorista contra los hijos de Palestina ocupada. Khamenei denunció el silencio mundial hacia los crímenes dolorosos contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y la caída de numerosas víctimas, en su mayoría niños inocentes y oprimidos, al igual que manifestó su desconcierto ante la impasibilidad de estos países ante la caída de vidas inocentes. Los efectivos del ejército árabe sirio continúan su persecución a las bandas terroristas y siguen su labor de restablecer la seguridad y estabilidad en todo el país. Destacamentos del ejército árabe sirio y las fuerzas armadas liquidaron a los integrantes de una banda terrorista en el perímetro de los cuarteles de Wadi ad-Daif y al-Hamidiya en la campiña de Idlib, así como irrumpieron en un refugio terrorista en la localidad de Jisr al-Shuhur, dejando 14 mercenarios muertos. Por otra parte, los uniformados realizaron un operativo contra los grupos terroristas en varias localidades de la provincia de Quneitra, causando así la muerte de numerosos irregulares, entre ellos figura el cabecilla Abu Bakr. El escenario se repite en las localidades de la provincia de Alepo, infligiendo grandes pérdidas en las filas de los terroristas. Asimismo, las Fuerzas Armadas encarnan a los mercenarios en la provincia de Dara y su campiña, buscando restablecer la seguridad y la estabilidad en la misma. El ministro sirio de Electricidad, Imad Khamis, dijo que las obras de restablecer la corriente eléctrica en la ciudad industrial de Sheikh Najjar en Alepo comenzó en reparar las plantas de generación eléctrica y las líneas de alta tensión que suministran a la ciudad como un paso para reparar la red de baja tensión. Khamis afirmó que el ministerio trabaja para proporcionar las necesidades de rehabilitar las redes eléctricas que ayudan a la reproducción industrial. Asimismo, señaló el alto consumo de la energía eléctrica en comparación con la misma etapa del año pasado, como consecuencia del funcionamiento de algunos establecimientos industriales y comerciales, además del regreso de gran parte de los desplazados a sus hogares. En nuestra última noticia, el Parlamento iraquí ha fracasado de nuevo en su sesión de hoy en la elección de su presidente, anunciando postergar la sesión hasta la próxima semana. Por otra parte, las fuerzas aéreas iraquíes bombardearon posiciones de terroristas en el barrio de Nazal de Al-Fallujah, el cuartel de Kobar, el centro de policía de An-Nuaima, el barrio militar de Bakuba y la sede de la segunda brigada, dejando 89 muertos en las filas de los grupos terroristas. Por último, las fuerzas iraquíes y las brigadas de la Defensa Popular limpiaron las zonas de Hanbas, Al-Bazal y Bajar del terrorismo y aniquilaron a 143 elementos terroristas, entre ellos 24 cabecillas del Estado Islámico de Irak y Levante, mientras que el último sigue vendiendo el petróleo iraquí robado a Turquía a $25 el barril, consiguiendo así un ingreso diario de $1 millón. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El Consejo del Pueblo llama para enfrentar el peligro del terrorismo sionista y de Daesh antes que hunda la región en una catastrófica anarquía. Damasco manifiesta su apoyo a Gaza, denunciando el genocidio que ha dejado hasta el momento 167 mártires. Los equipos de reparación inician la rehabilitación de la red eléctrica en la ciudad industrial en Alepo. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.